Bueno, buenas tardes, gracias por haber venido a esta edición especial de la ciencia con tapas, porque se hace poco coincidiendo con la semana en la que se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Por eso estoy aquí también acompañado por dos investigadoras y compañeras de nuestro Instituto de Investigación, el Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria, vamos a llamarle IDIBE a partir de ahora, y ellas son la doctora Ana María Fernández Escamilla, que a mi izquierda, y también la doctora Laura Marroquín. También están, bueno, yo soy Luis Pérez, coordinador de divulgación del IDIBE, junto con mis compañeras María José Martínez y Ángeles Gómez. De manera que yo soy el único que no es mujer, pero bueno, como decían en una conocida película, nadie es perfecto. Así que este Día Internacional de la Mujer en la Ciencia es algo relativamente reciente. Creo que la Asamblea General de las Naciones Unidas lo aprobó en el 2015 o 2016. El año pasado, en 2021, nuestro instituto, dentro de este compromiso que tiene con la divulgación de la ciencia y promover la vocación científica, pues realizó ya una actividad coincidiendo con esta efeméride, en la que participaron ya dos investigadoras, una de ellas la doctora Paloma Alonso, que está hoy aquí con nosotros, y otra la doctora María del Mar Ortega Villaizán. Y básicamente se trataba de que contaran un poco su carrera profesional, cómo se formaron como científicas y también, evidentemente, contar lo que están haciendo de investigación en nuestro instituto. En aquella ocasión, pues, por las restricciones de la pandemia no se pudo hacer presencialmente y tuvimos que hacerlo desde la sala Plató, retransmitido online. La cosa ha mejorado, bueno, tenemos la posibilidad de hacerlo presencial. Y como es una actividad especial en la que yo normalmente me traigo unas notas para presentar a los ponentes de cada una de estas ciencias con tapas, pero hoy no hace falta porque son ellas mismas las que, como digo, van a contar lo que ha sido su carrera profesional y lo que han hecho y lo que están haciendo. Y finalmente, antes de cederle la palabra, bueno, agradecer un poco la ayuda que recibimos para hacer estas actividades, en este caso por parte de la Fundación Española de la Ciencia y Tecnología, FECIT, una ayuda gestionada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación de la UMH, que, bueno, nos permite, bueno, pues, seguir pagando esta actividad. Y ya sin más, porque las protagonistas son ellas, le voy a ceder la palabra en primer lugar a la doctora Ana María Fernández para que inicie su clase. Creo que ya está. ¿La escucháis? Y nosotros nos bajamos. Bueno, lo primero quiero agradecer esta oportunidad de poder estar aquí y contaros de forma muy resumida cómo he ido llevando mi trayectoria científica, en qué líneas de investigación me están involucrando, en qué sitios me he estado formando y quiénes han sido las personas que han sido, pues, mis tutores y las personas que me han enseñado todo lo que sé y hasta las líneas actuales que estoy desarrollando. Bueno, mi área principal en la que estoy involucrada es la ingeniería de proteínas. Tenemos que tener en cuenta que las proteínas son muy importantes. ¿Por qué? Porque las podemos encontrar en cualquier ser vivo. Además, realizan todas las funciones imaginables en cualquier sistema biológico. Todo, en general, cuando pensamos, ¿qué es lo más importante? Hablamos de los genes. Los genes, el ADN, eso es lo más importante. Pero ¿qué es lo que expresa un gen? Una proteína. ¿Y quién le dice al gen que exprese esa proteína o que no la exprese? Una proteína. Por lo tanto, de ahí la importancia de la proteína. Por otro lado, las proteínas tienen una estructura tridimensional concreta. Esa estructura tridimensional es la que le da la función que va a realizar. Entonces, eso nos permite estudiarla y aplicarla con fines biotecnológicos. ¿Qué ocurre? Que estas proteínas, con esa estructura,
y con la función que realizan no tienen las condiciones adecuadas para algunos fines biotecnológicos en las que las queramos aplicar. Entonces ahí es donde entra la ingeniería de proteínas. ¿Qué es lo que nos permite la ingeniería de proteínas? Pues nosotros, con la ingeniería de proteínas, vamos a estudiar y a caracterizar la estructura de esa proteína. Cuando caracterizamos la estructura, caracterizamos la función que va a realizar esa proteína. Y ahora, con la ingeniería de proteínas, nos permite diseñar una proteína a nuestro gusto. Es decir, si yo quiero una proteína que actúe pues, en unas condiciones concretas en las que no puede realizar su función, yo lo que voy a hacer es diseñar esa proteína para que realice o bien una nueva función en la que yo estoy interesada, o bien que realice la función que está realizando, pero en unas condiciones que no podría realizarla, o sencillamente definir una función en condiciones concretas. Es decir, que yo puedo coger una proteína y hacerla a mi gusto para que haga algo concreto, ya sea para industria, cuando la queramos añadir a un detergente para que se coma una grasa, o una proteína que nos va a servir como un fármaco que nos va a evitar una enfermedad. O sea que podemos diseñar, entre comillas, una proteína a nuestro gusto con un fin biotecnológico en lo que estamos interesados. Y en eso es lo que yo trabajo. Pues yo realmente comencé mi tarea, mi línea hacia la investigación que iba a realizar cuando decidí hacer un bachillerato de ciencia. Ese bachillerato lo realicé en mi tierra natal, en Granada. Y de ahí me fui a la Facultad de Ciencias y me licencié en Química, en la especialidad de Química Física. Posteriormente decidí realizar mi doctorado, que realicé el doctorado en Biofísica. Lo realicé en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, en el Departamento de Química Física, en el Grupo de Investigación de Bioquímica y Biología Molecular, en ese momento dirigido por el profesor Pedro Luis Mateo Alarcón. Mis tutores de tesis doctoral fueron el doctor Vladimir Filimono y el profesor Obdulio López Mayorga. Los tres profesores han sido los padres de la calorimetría aquí en España. Y ellos, especialmente el profesor Filimono, me ha enseñado todo lo que sé de termodinámica de proteínas. En este grupo lo que se hacía era nanocalorimetría, DSC e ITC. Y ustedes me dirán, ¿y qué es eso? Pues la calorimetría o la nanocalorimetría es una técnica que nos permite o bien determinar la estabilidad de una proteína o bien saber con qué afinidad se une a otra proteína o a un ligando concreto para realizar una función. Entonces, aquella calorimetría que determina la estabilidad de una proteína es la calorimetría diferencial de barrido, que se denomina DSC. Y la que determina la unión a un ligando o a otra proteína para realizar una función concreta es la isotérmica de titulación. Entonces, ¿a qué queremos esta técnica? Pues sencillamente, si yo diseño una proteína que quiero que sea estable en unas condiciones concretas, por ejemplo, una enzima que yo voy a poner en un detergente para que se coma la grasa. Normalmente esa enzima va a realizar esa función a pH 7 en condiciones atmosféricas. Pero ahora quiero que esa proteína la meta en una lavadora, la agite, le dé temperatura para quitar bien la mancha y además que le añada lejía y no se estropee, haga la función. Eso no lo aguanta ninguna proteína. Tendré que rediseñarla para hacerla más estable. ¿Cómo determino esa estabilidad? ¿Cómo puedo ver que yo todas las mutaciones que he hecho y cómo la he diseñado ahora es que estoy obteniendo una proteína más estable? A través de la calorimetría. Y aquí pongo un ejemplo de una de las... Voy a poner ejemplos porque me es imposible tocar todas las proteínas que he tocado a través de mi carrera científica, pero voy a poner ejemplos que son interesantes. Por ejemplo, durante mi predoctoral estuve trabajando con esta proteína, que es una enzima. Esta es la carboxipeptidasa. Esta enzima, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es cortarle los extremos a otras proteínas, el extremo concretamente C-terminal,
para que sean funcionales. Es decir, esas proteínas, si no le cortan ese extremo, no pueden realizar su función. Por lo tanto, esta enzima es determinante. De hecho, es una enzima digestiva. Entonces, yo lo que hice era conseguir que fuera más estable a un pH bajo. Para ello, cogí esta zona de la proteína, que es la zona que activa la proteína completa. Cogí esta zona y entonces hice mutaciones en esta hélice, en la superficie de esta hélice. Hice varios mutantes con varias mutaciones y por calorimetría determiné su estabilidad. Y efectivamente con estas mutaciones conseguí un par de mutantes que ahora eran muchísimo más estables a pH ácido. Otro ejemplo, pero ahora usando la calorimetría isotérmica de titulación, la estudié con esta proteína. Esta proteína es también una enzima. Esta es la triosafosfato isomerasa. Esta enzima lo que controla en nuestro cuerpo es los niveles de DHP. El DHP entra dentro del ciclo de la glucólisis y se convierte, con esta enzima lo convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Si los niveles de este DHAP son muy altos, automáticamente generamos una enfermedad cardíaca. Entonces, esta proteína es importantísima porque tiene que romper ese DHAP para que los niveles en nuestro cuerpo no sean muy altos y generemos esa enfermedad. Pues sabíamos que esta enzima hacía esa función, pero no sabíamos cómo la hacía. Sabíamos que tenía esta estructura, entonces analizando la estructura, observé en el centro donde une el DHP cuáles eran los aminoácidos más importantes en la unión. Muté todos los aminoácidos que consideraba importantes y mediante esta calorimetría volví a observar si se unía o no se unía a este DHAP. Efectivamente observé que si le quitaba estos aminoácidos, estos 4 que están aquí señalados, no se unía al DHP, por lo tanto pude determinar que estos aminoácidos eran los más importantes para la unión, con lo cual ahora tengo una información extra que puedo modificar esos aminoácidos y hacer que se una con más fuerza al DHP cuando me interese, o al contrario, cuando haya deficiencia de DHP, que se una peor. Posteriormente realicé mi postdoctoral en el centro, en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, bajo la supervisión del profesor Luis Serrano, que en ese momento era director de la Unidad de Biología Estructural y Computacional de este centro, que estaba situado en Heidelberg, Alemania. Actualmente el profesor Luis Serrano es un científico de altísimo renombre mundial, es director del Centro de Regulación Genómica de Barcelona y también ha traído el MBL a España. O sea, ya tenemos un centro de MBL en España, que es un laboratorio europeo en España. Este era mi grupo de investigación. Todos los que aquí aparecen me han enseñado muchísimo en ciencia y todos son unos fantásticos científicos, tanto en el campo de la academia como en el campo industrial. De aquí tengo mis mejores recuerdos y mi formación más amplia, porque cuando te vas al extranjero y hablas y trabajas con personas de toda Europa, de todo el mundo, tanto de Estados Unidos como de América, como de Europa, aprendes muchísimo y tu visión se amplía muchísimo. Por eso es tan importante nuestra formación en el extranjero. Bueno, pues aquí comencé mi investigación involucrándome en el plegamiento de proteínas. ¿Esto qué quiere decir? Las proteínas se van generando uniéndose aminoácido con aminoácido y salen del ribosoma y salen con una cadena polipeptídica que tiene que plegarse y dar esa estructura terciaria tridimensional que nos va a dar la función. Si no alcanza esa estructura tridimensional, no puede hacer la función. Bueno, pues un profesor muy reputado en Estados Unidos pues contactó con nosotros porque había hecho la cinética teórica del plegamiento de esa proteína. Y él había observado que quedaban moléculas de agua dentro de la proteína cuando se plegaba. ¿Por qué? Las proteínas generalmente, el mayor número de proteínas son globulares. ¿Qué quiere decir? Que son en forma de globo, su estructura tridimensional en forma de globo. Donde ponen los aminoácidos que son más hidrofóbicos, los pone en el centro
lo aísla de la zona acuosa, que es su material en el que está normalmente la proteína disuelta, y alrededor pone los aminoácidos que tienen carga. De esta manera se asegura que la proteína está muy a gusto. Pues cuando la proteína pliega, hace eso, se pliega, pone todos los aminoácidos hidrofóbicos en el centro y va poniendo los más polares alrededor. Entonces, no era lógico pensar que eso pudiese ocurrir. Contactó con nosotros y dijo, yo tengo esto teóricamente, ¿por qué no lo demostráis vosotros experimentalmente? Así hicimos unas mutaciones que favorecieran que en el centro activo, en ese centro hidrofóbico, hubiera agua. Hicimos las cinéticas de plegamiento y observamos que el plegamiento, al ser tan rápido, porque yo lo estoy contando como que es algo que tenemos la cadena alargada y de pronto se empieza a plegarse y forma ese centro hidrofóbico y luego se unen todos los aminoácidos alrededor. Eso es, en la vida real, o sea, en la naturaleza, eso es rapidísimo, pero rapidísimo hasta un punto extremo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se pliega, no le da tiempo al agua que está en la cadena, alrededor de la cadena, a soltarse. Ciertas moléculas de agua se quedan en el centro. Y por primera vez nosotros demostramos en el laboratorio que efectivamente en ese centro hidrofóbico se podían quedar moléculas de agua, aunque eso supusiera una desestabilización para la estructura de la proteína. Luego me introduje también, mientras estaba en el laboratorio, pues decidió el profesor Serrano desarrollar un algoritmo computacional. Y dirán ustedes, ¿y eso qué es? Pues un algoritmo computacional es igual que si tuviéramos una aplicación en el teléfono. Ahora mismo la ciencia es imposible separar la parte teórica de la parte experimental. ¿Por qué? Porque nosotros, si tenemos esas aplicaciones, esos algoritmos nos permiten obtener información a priori de una proteína que solo conocemos su secuencia. Conocemos su secuencia, no conocemos su estructura, no conocemos la función que hace. Eso, para llegar a conocer todo eso experimentalmente en el laboratorio, nos supondría hacer infinidad de experimentos. Pero, como hay otras proteínas que ya están estudiadas y cuyos datos se han ya registrado, nosotros podemos introducir nuestra secuencia en las bases de datos y nos devuelven estos algoritmos información sobre la estructura de la proteína, sobre qué familia de proteínas pertenece, qué función puede hacer, con lo cual nos orienta muchísimo a la hora de hacer experimentos para caracterizar esa proteína que solo conocemos la secuencia. Pues nosotros nos involucramos en desarrollar un algoritmo que lo que nos daba información era sobre la agregación de la proteína. ¿Pero agregación en qué sentido? En formación de amiloides. Todos ustedes han escuchado los amiloides con respecto a la enfermedad del Alzheimer, que las proteínas, que pueden estar plegadas tridimensionalmente con su plegamiento normal para hacer la función, se pliegan en esta forma de amiloides, que son estas hélices láminas beta, que no les permite hacer su función, pero sí son muy resistentes al pH, a la temperatura. Claro, al ser muy resistentes, lo que se van es formando placas y, por ejemplo, si se generan en nuestras neuronas, pues dan la enfermedad del Alzheimer, la de Huntington y otras muchas. Pues con este algoritmo nosotros conseguimos, por ejemplo, con la proteína beta del Alzheimer, nosotros lo introducimos su secuencia en el algoritmo y automáticamente el algoritmo nos indica cuáles son las zonas que tienden a formar amiloides y nos dice que son amiloides génicas. Con lo cual, si nosotros estamos con una proteína que está dando una enfermedad, la metemos en este algoritmo y nos dice que forma amiloides, probablemente nosotros podamos determinar que ese es el problema que está dando esa enfermedad. Por ejemplo, hay una proteína, que es la microglobulina beta, que da una enfermedad crónica renal. Pues esa proteína, en un solo aminoácido, hace que generen amiloides y entonces da esa enfermedad. Bueno, trabajé en otros muchos proyectos, pero estos son los más importantes. Luego, posteriormente, después de estar en Heidelberg, pues obtuve un contrato de investigador junior en la Universidad de Granada. Ahí empecé a trabajar con Enterococcus faecalis y concretamente con una proteína que producía, que era
la bacteriocina AS48. Esta bacteriocina es muy importante porque lo que hace es que cuando actúa sobre otras bacterias que atacan, por ejemplo, que hacen enfermedades sobre ciertas frutas, pues ellas llegan, le hacen a esas bacterias agujeritos, le hacen poros y las matan. Entonces, en ese momento no se conocía cómo actuaban, cómo hacían esos poros. Pues teníamos la estructura de la proteína, que eran dos moléculas iguales, es decir, un homodímero formaba la estructura de la proteína. Pero en esta posición, en la del G1, no se entendía cómo se podía acercar a la membrana y interaccionar con ella y hacerle los poros. Porque los aminoácidos que podían interaccionar con la membrana estaban en la parte interna, escondidos. Entonces postulamos, de algún modo, la proteína probablemente se tenga que girar sobre sí misma en esta posición, o sea, tenemos esta estructura así, y lo que hace es girarse hacia adentro y tiene esta posición, con lo cual los aminoácidos importantes que interaccionan con la membrana interaccionan y entonces ya se mete y le hace los poros. Pero claro, eso era una teoría. Entonces me dijeron, ¿cómo podemos demostrarlo? Pues gracias a la ingeniería química, pues yo lo que hice fue mutar estos aminoácidos que eran importantes para interaccionar con la membrana y ponerle unos aminoácidos que no les permitiera hacer este giro. O sea, yo lo que hice es bloquear la estructura, que no hiciera esto. Con lo cual, cuando yo probé mis mutantes y las comparé con la estructura sin mutar, veía que al ponerla en distintas cepas de bacterias que atacaban a las frutas, no le hacía los poros. Con lo cual, efectivamente determiné primero cuáles eran los aminoácidos importantes para dar el giro y además que era ese giro el determinante para que interactuara con la membrana. Posteriormente obtuve un contrato como investigador senior Ramón y Cajal en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Granada, en la estación experimental del CAI. Ahí estuve en el Departamento de Protección Ambiental y de la mano del profesor Juan Luis Ramos, que es un investigador que es determinante en España, en el conocimiento en España y a nivel mundial, de las pseudomonas, pues empecé con el tema de las pseudomonas, pero donde aplicadas al medio ambiente. Si hablo de pseudomonas, aquí todos os vais a acordar de las pseudomonas clínicas, esas que si pillamos cuando nos están operando, son súper resistentes a muchísimos antibióticos, incluso a vos que les da antibióticos y una manera de matarlas. Bueno, pues existen ciertas pseudomonas que sí son buenas para las plantas, pero siguen siendo igual de resistentes que las pseudomonas clínicas. ¿Pero qué hacen estas pseudomonas? Pues estas pseudomonas en las plantas, cuando están en las raíces y en el suelo adyacente a la planta las ve y dice, ¡ay, que estoy llena de bacterias alrededor! Y entonces activa su protocolo de defensa, lo tiene activo. Pero esas bacterias no son malas para las plantas. Esas bacterias cogen esas pseudomonas, los nutrientes que hay alrededor, los degradan, los convierten en fuentes de carbono y nitrógeno, que es lo que come la planta. Por lo tanto, le está dando de comer a la planta. Pero además la planta la tiene activa y se está defendiendo de cualquier patógeno que se vaya a acercar. Con lo cual, está cuidando a la planta, dándole de comer y además la tiene activa contra enfermedades. Bueno, pues una de... le voy a dar perdón, disculpen. Es que esto tiene una peluquilla. Bueno, pues yo estaba trabajando con esta proteína, que es la TTG1. ¿Y qué es la TTG1? Pues esta proteína nos explica cómo estas pseudomonas son tan resistentes a, por ejemplo, en concreto esta con la que yo estaba trabajando, esta es la proteína TTGR de la pseudomona Cutida 2T1. Bueno, pues esta pseudomona le echo tolueno encima y no se muere, tolueno. Y muchísimos antibióticos. ¿Por qué? Estas pseudomonas lo que tienen es lo que se llaman bombas de fusión. Estas bombas son en realidad como canales que están en las membranas de estas bacterias que lo que hacen es expulsar a través de ellos el tóxico. Y concretamente yo estaba trabajando con la proteína TTGR. La proteína TTGR, que es esta que está aquí,
como veréis en la estructura, cuando gira, veis que tiene un agujero, bueno, tiene aquí un agujerito, ¿vale? Y en el otro lado, cuando gira, tiene otro agujerito que es capaz de unir muchísimos ligandos. Es decir, muchísimos antibióticos, toluenos, cualquier molécula que se ocurra puede unirla. ¿Por qué? Porque esa zona, ese hueco es tan grande que permite esa unión. ¿Vale? Lo veréis ahora al girarse. Bueno, pues esta proteína, que es esta misma, lo que hace es que se une al gen que expresa esta bomba de flujo. Con lo cual, cuando está unida, no está expresando esta bomba, con lo cual la pseudomonas no puede quitarse ningún tóxico a través de ella. Pero cuando ve un tóxico, el tóxico se une en esta parte, en el agujerito, se une aquí, y esta hélice, en forma de pistón, baja y hace así como una patilla que empuja al DNA. Y entonces suelta el gen y empieza a expresarse la producción de esta bomba de flujo, con lo cual, en presencia del tóxico, esta bomba está activada y empieza a expulsarlo y no le hace nada a esta pseudomonas. Observando y estudiando esta proteína veían que podía unir cualquier ligando, podía unir una cantidad de ligandos enorme y aguantaba todos los antibióticos que nos conozcamos, ampicilina, cloranfenicol, pero además aguantaba los antibióticos contra pseudomonas químicas y también los cócteles. Entonces pensé, esta proteína es estupenda. ¿Por qué no genero un biosensor con esta proteína? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que ponerle algo que cuando estuviera en presencia del tóxico me avisara de que está este tóxico. Lo que hice fue ponerle la proteína fluorescente verde, que es la GFR. Le puse su gen al lado del gen que expresaba la bomba. Con lo cual, cuando la TTGR veía el tóxico y se unía a él, automáticamente la bomba empezaba a expresarse y se ponía de color verde. Así yo podía poner la pseudomonas en el suelo. Si no estaba el suelo contaminado, estaban pues del color, pues en este caso de color amarillo, porque es el color del cultivo de la pseudomonas. Pero cuando le ponía en presencia de un tóxico, por ejemplo tolueno, el suelo se ponía verde. Con lo cual había diseñado un biosensor que me determina si estaba contaminado el suelo, pues ya sea con antibióticos, con tolueno, etc. Pero a la vez que estaba estudiando, como yo estudio proteínas, las proteínas están en todos sitios. Aunque estaba en el departamento de medio ambiente, me llegó una proteína, una quinasa, que había aparecido en un cáncer de tiroides y además era un cáncer muy agresivo. Habían detectado una mutación y me decían, ¿por qué es más agresivo que otros cánceres, que otras mutaciones que aparecen en este cáncer? Pues entonces, con diseño molecular, con el profesor Gregorio Ballester, empezamos a estudiar su estructura. Esta proteína está en una cascada de señalización. Cuando esta proteína en esta zona se fosforila, abre la cascada y lleva a la muerte celular. Pero esa cascada está regulada en el cuerpo. Cuando el cuerpo necesita que vayamos a muerte celular, la fosforila en esta zona y termina la cascada en muerte celular. Cuando ya no queremos que vaya a muerte celular, pues entonces este loop tapa el centro donde se va a fosforilar y no la deja que siga yendo a muerte celular. Pero ¿qué ocurría? Que esta mutación lo que hizo es, este loop que está tapando el centro donde se fosforila es mucho más largo, con lo cual el loop no podía tapar la zona de fosforilación para que dejara de fosforilar y dejara de ir a muerte celular. Es decir, el loop hacía que estuviera siempre abierto y estuviera expuesta a la zona de fosforilación, con lo cual esta cascada de señalización hacia muerte celular estaba siempre activa, con lo cual generaba ese cáncer tan duro. Por otro lado, participé, estaba trabajando también en alergias alimentarias. Teníamos una proteína que estaba involucrada en una alergia alimentaria a pescado que principalmente en niños era bastante más agresiva que las normales y no se sabía por qué. Pues observamos que esta proteína, gracias por ejemplo a Tango, observábamos que era capaz de formar amiloides. Entonces, esto es un problema muy grande,
¿Por qué? Porque estos amiloides, efectivamente, la proteína ya no iba a realizar la función que realizaba, pero los epítopos reactivos, es decir, los epítopos, lo que daba la alergia, seguían quedándose expuestos en estos amiloides. Y estos amiloides, como son estructuras tan duras, cuando llegaban al intestino, estamos a pH 2 y se supone que ahí se destruyen todas las proteínas que no necesitemos, los amiloides se quedaban y seguían estando con los epítopos alergénicos expuestos. Con lo cual la alergia seguía perpetuándose en el tiempo y por eso era tan agresiva. Bueno, cuando terminé mi contrato, pues coincidí en un congreso con el profesor Antonio Ferrer y hablé con él y eso, y entonces había una plaza de profesor contratado, doctor, en la Universidad Miguel Hernández. Pues me presenté a ella y desde entonces pues soy profesor contratado en la universidad. Y me inscribí al Instituto Alirire, donde el profesor Ferrer es el director. Cuando entré en este instituto, entré en el departamento de Bioquímica y Biología Molecular, el profesor Villalain fue el que me inició en la línea que actualmente llevo de FICA y DENA. El profesor Villalain es un experto en membranotrópica, que es en todas las membranas celulares, y en dinámica molecular de proteínas. El profesor Villalain había diseñado un péptido que es un inhibidor del FICA, es decir, que evitaba, lo había hecho teóricamente, evitaba que el FICA reconociese la membrana para introducirse dentro de la membrana de la célula que quería infectar. Con él empezamos ahí, iniciamos nuestra andadura en el FICA en buscar inhibidores, tanto que fueran de carácter peptídico como moléculas, tanto naturales como orgánicas, que inhibieran la acción del virus. Con la ayuda del profesor Ballester, que es experto en diseño molecular de proteínas, y con la profesora Clara Blanes, empezamos a buscar inhibidores del FICA y el dengue. Siempre hablo de FICA y dengue porque cuando buscamos inhibidores, el FICA y el dengue tienen unas proteínas muy similares, porque ambos pertenecen a una familia de virus que se llaman los flavivirus. Con lo cual, si encontramos inhibidores por FICA, probablemente esos inhibidores también nos sirvan para el dengue y viceversa. Nosotros, vamos a ver, en general, cuando tú tienes un virus, puedes atacarlo de dos maneras. O bien a través de sus proteínas estructurales, que son las que forman la coraza del virus y que son las que interaccionan con la membrana de la célula para fusionarse con ella y entrar, o bien a través de las proteínas no estructurales, que son las encargadas de que el virus se replique dentro de la célula. Pues el profesor Villalain, un momento que tengo que pulsar. Esto es el virus del FICA, ¿vale? El profesor Villalain diseñó un péptido que era capaz de interaccionar con la proteína E de envoltura y no le permitía entrar al virus. Por otro lado, nosotros empezamos a diseñar péptidos que no permitieran la interacción de las proteínas no estructurales NH2P con la NH3. Y también buscamos moléculas de base de datos de moléculas químicas y naturales que se metieran en ambas proteínas y no le permitieran que replicara el virus. Con lo cual, hemos diseñado ciertos inhibidores, bien que le impiden al virus entrar dentro de la célula, o cuando ha entrado dentro de la célula no le permite que se replique. Y eso es lo que estamos ahora mismo trabajando. Concretamente, con el péptido que ha diseñado el profesor Villalain, y que es un artículo que estamos escribiendo, hemos llegado hasta probar in vivo que efectivamente pues puede evitar que el virus no entra con tanta facilidad a las células infectadas con el Zika. Esta parte in vivo la ha realizado la profesora Nerea Irigoyen en la Universidad de Cambridge. Pues de igual modo podemos poner esta estrategia para intentar atacar pues, lo que todos tenemos ahora mismo en mente, que es el COVID. Nosotros con un proyecto del profesor Ferrer
y que el profesor Gregorio Fernández Ballester ha diseñado un inhibidor que lo que hace es que la espiga no se una al receptor de membrana, o sea que no facilite esa unión. Ahora mismo estamos estudiando este péptido que tiene muy buena pinta, y yo estoy involucrada en la parte de análisis biofísico del mecanismo molecular de este péptido, cómo se une, cómo evita que se una al receptor celular. A la vez, estoy en un proyecto que nos han concedido en la Universidad de Málaga, cuyo investigador principal es la profesora Ana Grande y el profesor Enrique Villera, ambos virólogos de reconocido prestigio, pero esta vez con el profesor Ballester hemos diseñado ciertos péptidos que lo que van a inhibir son las proteínas no estructurales, es decir, no la entrada del virus, que es el proyecto que llevamos con el profesor con el profesor Ferrer, sino que el virus, cuando ha entrado dentro de la célula, no se replique, con lo cual también paramos la enfermedad. Estas proteínas son la NS10 y la NS14. Lo que hemos diseñado es un péptido que rompe la unión de estas dos proteínas, que es determinante para que se replique. A la vez también hemos diseñado péptidos que rompan la unión entre la proteína NSP16 y 10 y que rompa la unión de las tres proteínas. Todos estos complejos son necesarios para que se replique. Bueno, estoy involucrada en otros proyectos de otras proteínas muy interesantes, también en un algoritmo computacional involucrado en cómo son destables las proteínas. O sea, nosotros metemos la secuencia y sin hacer calorimetría ni nada nos indica cómo destables, y si le hacemos mutaciones, cómo destables van a ser esos mutantes. Pero bueno, por falta de tiempo, y no quiero ser pesada, porque cuando uno habla de la ciencia que realiza, nos volvemos muy pesados y nos gustaría contar todo y todo con detalle. Pues solo decir que mi grupo, aquí están los dos protagonistas del análisis del péptido E, que ahora mismo ya no están en mi grupo, que están haciendo un máster muy interesante computacional, por ejemplo en el caso de Pablo, que ha llevado la parte teórica, y Ángela Carrión, que ha llevado la parte experimental y que ahora mismo está con una beca predoctoral en el BIFI de Zaragoza. Actualmente quien está en mi laboratorio es la estudiante de TFG, Belén Rubera, que está llevando la parte experimental de los nuevos inhibidores que hemos diseñado, y el estudiante de máster, Carlos Coll, que es el que está desarrollando más esta investigación. Muchísimas gracias por haberme atendido y estoy a su disposición para cualquier pregunta que tengan. ¿Se me oye, no? Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a Luis por pensar en mí para dar esta charla y por hacer de representante un poco de todas las mujeres que formamos el equipo IDIVER, y que hoy venimos, Ana María y yo, un poco en representación de todas, pero en realidad todas formamos el equipo. Como ha dicho Luis, esta iniciativa del día 11 de febrero, que en realidad es el viernes, aunque lo celebremos hoy, nació hace bastante poco y nació de una necesidad colectiva. Nació una necesidad colectiva de tener modelos. Surgió esta iniciativa para visibilizar a las mujeres que se dedican a las áreas STEM, que son las mujeres que se dedican a la ciencia, a la tecnología, a la ingeniería y a las matemáticas, por sus siglas en inglés. La necesidad de tener referentes para que esas niñas que en el futuro quieran elegir carrera puedan tener referentes en los cuales
verse reflejadas y puedan elegir carreras de ciencias para desarrollarlas en un futuro. Bueno, en mi caso yo no tuve ningún referente en la familia, ni tampoco personal, que me impulsara a realizar una carrera de ciencias. Aún así, sí que tenía mucha vocación científica y en el 2001 me empecé la carrera de Ciencias Biológicas en la Universidad de Alicante. Ese primer año, una jovencísima, María Blasco, hizo una charla en la Universidad de Alicante. Yo acababa de llegar, tampoco tenía muy claro lo que quería hacer, pero yo salí de esa charla fascinada. Yo no sé si conocéis a María Blasco, pero para aquellos que no la conozcan, María Blasco es pionera en el estudio del envejecimiento y del papel de los telómeros y las telomerasas en la senescencia celular. Por aquel entonces, María Blasco acababa de llegar de su postdoctoral en Estados Unidos y, por si no lo sabéis, María Blasco es de aquí, de la provincia de Alicante, y estudió Ciencias Biológicas en la Universidad de Valencia. Pues desde entonces, hasta entonces no había tenido ningún modelo de referencia, pero desde entonces María Blasco fue el mío. Y lo es hasta el día de hoy. Bueno, ya salí de aquella charla con un poco de las ideas más claras de lo que quería hacer en la vida. Y yo quería ser científica. Para ello, en el 2004, pasé de Ciencias Biológicas a la licenciatura en biotecnología, en bioquímica. Por aquel entonces sería la equivalente ahora a biotecnología, pero la bioquímica era una licenciatura de segundo ciclo por el que tenías que pasar llegando de otra licenciatura de primer ciclo, que en mi caso fueron ciencias biológicas. En el último año de esta carrera, Luis, que está aquí sentado, me dio la oportunidad de trabajar en su laboratorio. Y allí empecé con una beca de colaboración de último año y allí estuve durante 2 años. Yo llegué al laboratorio de Luis sin saber nada, sin haber estado nunca en un laboratorio y sin haber cogido una pipeta. Luis tuvo mucha paciencia conmigo, me enseñó casi todo lo que sé de trabajar en el laboratorio y debo decir que también, bueno, por esa oportunidad le estaré eternamente agradecida, y también a Amparo Estepa, que en aquel entonces era la jefa del laboratorio de virología, de estrategias antivirales. Entonces, gracias a Luis y a Amparo, me inicié en mi carrera científica. Allí, en mi laboratorio, que estuve durante 2 años, defendí mi diploma de estudios avanzados con la búsqueda de nuevos antivirales frente al randovirus de la septicemia hemorrágica vírica, y allí publiqué mis 2 primeros trabajos como primera autora. Lo que se dice fue mi bautizo científico. Desafortunadamente, la financiación no llegó y tuve que buscar un laboratorio para hacer el doctorado, y recuerdo que encontré ese laboratorio en el tablón de anuncios del IBMC. En el tablón de anuncios del IBMC había un contrato para hacer una tesis doctoral en el... Uy, perdón. Quisiera agradecer de esta etapa, muy especialmente a María del Mar, a Verónica, a Reglita y a Beatriz, que me enseñaron mucho cuando yo empezaba y siguen enseñándome, porque todas ellas han continuado trabajando conmigo, tanto científicamente como personalmente. Entonces, quisiera agradecer especialmente a ellas mi paso por el laboratorio de estrategias antivirales. Bueno, como digo, vi mi futuro trabajo predoctoral en el tablón de anuncios del IBMC. Allí hice una entrevista con Iván Quesada, que era el que proponía el contrato, y una entrevista que fue muy bien, muy rápido, y me cogió en el laboratorio para hacer el doctorado. Total, que me mudé. Me mudé del edificio Torre Gaitán 400 metros al oeste, al edificio Vinalopó, que es la sede del Instituto de Bioingeniería. Allí empecé a trabajar en la unidad básica de diabetes, bajo la dirección de Iván Quesada Moy,
y con la supervisión también de Ángel Nadal, que era el director y es el director de la Unidad Básica de Diabetes. Bueno, debo de agradecer sobre todo a Iván, como director, que me abriera el fantástico mundo de la fisiología del islote de Langerhans, que hasta hoy me ha dado muchísimas alegrías. Bueno, en este laboratorio hice mi tesis doctoral y en el último año de tesis doctoral tenía que hacer unos experimentos para realizar, para una de las publicaciones. En esos experimentos yo tenía que hacer silenciamiento génico en los islotes de Langerhans. Nosotros en ese momento en el laboratorio no sabíamos hacerlo. Iván había conocido en un congreso a Decio Ciri. Decio Ciri, que en aquella época era un referente en el silenciamiento génico de genes en islote de Langerhans, cuando no estaba muy establecida esa técnica, y amablemente Decio me dejó ir a hacer una estancia predoctoral en su laboratorio durante 3 meses. Esa estancia predoctoral en el laboratorio de Decio y Ciric fue financiada por una beca de movilidad de la Generalitat Valenciana, y en ese laboratorio, que es el laboratorio, el ULB Center for Diabetes Research, que está en Bruselas, en el campus de la Universidad de Bruselas, en el campus de Erasmus. Se llama campus de Erasmus porque este de aquí es el Hospital Erasmus, y el ULB Center for Diabetes Research es este edificio de aquí. Bueno, en concreto, la 5ª planta de este edificio de aquí. Bueno, yo allí estuve los 3 meses, hice los experimentos necesarios que yo necesitaba para mi tesis, pero además Decio me dejó participar en otros muchos proyectos en los 3 meses que estuve en el laboratorio. Pasados esos 3 meses y con los experimentos hechos, y para mi sorpresa, Decio me propuso volver para mi formación postdoctoral en ese laboratorio. Bueno, volví a España, quedándome el peor trabajo y lo más difícil, que era escribir y defender mi tesis doctoral. Bueno, mi tesis doctoral, hago un breve resumen, una pincelada. Mi tesis doctoral iba sobre el papel de la leptina, que es una hormona que secreta el tejido adiposo, que controla a nivel central el apetito. Pues nosotros, con 2 publicaciones que tuvimos, lo que demostramos es que la leptina también era capaz de controlar la función y la secreción del glucagón en la célula alfa pancreática. Para aquellos que no lo sepan, el glucagón es la otra hormona esencial, aparte de la insulina, para mantener la homeostasis de la glucosa en plasma. De esta etapa me quedo con todos y cada uno de los compañeros que me acompañaron. No he encontrado ninguna foto donde aparecieran todos, pero era imposible. Espero que por lo menos estén todos los que son. Quiero agradecer muy especialmente a Iván por darme la oportunidad, pero también quiero agradecer muy especialmente a Elaine Vieira. Elaine Vieira, por aquel entonces, era una investigadora postdoctoral Marie Curie, que estaba en nuestro laboratorio haciendo la formación postdoctoral, y de la que aprendí muchísimo y siempre le estaré agradecida. Bueno, como ya os he dicho, no es spoiler, mi postdoctoral lo hice en la ULB Center for Diabetes Research. Mi postdoctoral el proyecto era el papel de los genes candidatos de diabetes tipo 1 en el desarrollo de la enfermedad. Después hablaré un poquito sobre este proyecto, pero como todos, o al menos casi todos los españoles con los que yo he hablado, cuando te vas al extranjero, tu idea es estar allí 1 o 2 años y después volver a hacer una formación postdoctoral, por lo menos lo mínimo que se exige para poder volver con dignidad. Pues en mi caso esa era mi idea, pero no fue muy bien así. En el primer año que estuve allí recibí una beca muy competitiva del gobierno belga que se llama FNRS, y esa beca era de 4 años, más el año que yo ya llevaba, fueron un total de 5 años postdoctorales. El laboratorio, el Center for Diabetes Research, es un laboratorio muy competitivo. Por lo tanto, hay mucha rotación de gente, así que
ha sido imposible encontrar una foto donde aparecieran todos, así que he puesto una foto de mi primer año y una foto del último año. Sí que quiero agradecer muy especialmente a Isorche Santín y a Mariana Igoyo Esteve, que por aquel entonces eran postdoctorales conmigo. Hoy en día cada una tiene su propio laboratorio, pero aparte de compañeras, siempre fuimos familia y lo seguimos siendo. Bueno, no quiero pasar mi etapa postdoctoral sin agradecer a Decio esa gran oportunidad que me dio y sin agradecerle que me enseñara esas cosas que menos me gustan de la ciencia. Todos tenemos una idealización de lo que es la ciencia, de estar en bancada, de hacer experimentos, de que te salgan bien, a veces te salen mal, pero hay otra parte de la ciencia que es mucho más pesada, que es la parte de pedir proyectos, coger financiación, ganar financiación, y eso me lo enseñó muy bien Decio. Me lo enseñó tan bien que estoy seguro que si él no me hubiera enseñado esto, hoy no estaría aquí hablando con vosotros. Y eso es una parte muy desagradecida, pero que es muy necesaria en la ciencia. Y volví, un día volví, desde el 2017, con una beca que tiene nombres y apellidos, Juan de la Cierva Incorporación, y esta vez de la mano apadrinada por Ángel Nadal, el director de la Unidad Básica de Diabetes. Volví a mi casa, que era la Unidad Básica de Diabetes, pero no volví sola, y eso tengo que agradecerle. Porque Ángel no me hizo un hueco solo, me hizo dos. Perdón. Y si es difícil volver a España para un español, es muy difícil volver a España para alguien que no lo es. Entonces, siempre estaré agradecida por habernos hecho estos dos huecos. Bueno, una vez llegada a España, todo fue muy frenético. En el 2017 llegué, y en el 2018 conseguí una beca, una subvención a la excelencia científica de investigadores juniors de la Generalitat Valenciana. Esa beca, aparte de darte mucho reconocimiento, también te da un dinero considerable para formar tu propio laboratorio. Y ahí empecé mi andadura como investigadora independiente y como investigadora principal. Ese mismo año, ironías del destino, me mudé otra vez, pero esta vez el camino justo al contrario. Ya no era el IBMC, ahora era un nuevo proyecto que se llama el IDIVE, el Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche, y ya no iba sola, íbamos todos. Entonces, la Unidad Básica de Diabetes, nos mudamos hacia donde siempre había sido mi casa, que era el IBMC, ahora IDIVE. Bueno, y ahí estoy desde entonces, desde el 2017. Desde el 2019 ocupo una plaza de profesor ayudante de doctor del Departamento de Fisiología, donde compagino la docencia con la investigación de la manera que se puede. Y hasta aquí mi carrera profesional. Ahora voy a hablar un poco de la carrera científica. Espero ser breve y no aburriros demasiado. Bueno, los últimos 10 años de mi vida yo he trabajado con diabetes tipo 1. Cuando hablamos de diabetes casi todo el mundo piensa en diabetes tipo 2, lógicamente porque es el 90% de los casos de diabetes. Pero otra enfermedad con el mismo nombre es la diabetes tipo 1, que aunque tenga el mismo nombre no se parece en nada. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, en donde el sistema inmune ataca específicamente las células beta del páncreas endocrino. Las células beta son las únicas células del organismo que secretan insulina. Y la insulina es esencial para abrir la puerta de la glucosa que está en plasma para que entren las células y se pueda gastar. Si no hay insulina, esa glucosa permanece en plasma, de ahí la hiperglucemia que tenemos en plasma, pero no tenemos glucosa, no tenemos energía para vivir. Por lo tanto, la insulina
es una hormona esencial. Si no existe, no hay vida. Por lo tanto, esas personas, jóvenes, niños, generalmente menores de 15 años, que se diagnostican con diabetes tipo 1, deben estar tratándose con insulina el resto de su vida. Bueno, pues aunque la diabetes tipo 1 es una enfermedad con mucha carga genética. Quiero decir, la carga genética, el background genético que podamos tener cada uno predispone en gran medida si vamos o no a tener diabetes tipo 1. La susceptibilidad genética está bastante descrita y se han descrito unas 50 variantes genéticas que dan la susceptibilidad de tener o no diabetes tipo 1, y esas 50 variantes explican del 80 al 85% de la heredabilidad de la diabetes. Pero no es solo factor genético. El factor genético necesita un desencadenante ambiental que inicie la enfermedad. Y de esto sabemos muy poco. Aunque parece que hoy en día se sabe todo de todo, hay muchísimas cosas de las que sabemos muy poquito, y de estos factores ambientales sabemos bastante poco. Se estipula, y está bien establecido, casi todo el mundo está de acuerdo, de que las infecciones por Coxsackie-virus B podría ser uno de esos desencadenantes ambientales. Pero también se ha estipulado que puede ser infecciones bacterianas, puede ser el consumo de leche de vaca, puede ser el consumo de cereales con gluten, y también puede ser el exceso de higiene. Lo que sí que está claro es que de la conjunción de esta susceptibilidad genética con estos factores ambientales surge la enfermedad. ¿Y cómo se desarrolla esa enfermedad? Pues esa enfermedad se desarrolla. Os explicaré brevemente cómo es. Esto es un esquema muy sencillo de lo que pasa a un diabético tipo 1 a lo largo de los años. Aquí, en el eje de la SID, tenemos la masa o la función de la célula beta. Esto es cuánto de bien funcionan nuestras células beta, secretan la insulina. Y aquí tenemos el paso del tiempo. Bueno, pues cuando nacemos o antes de empezar la enfermedad, nuestra función de las células beta es el 100%, porque no ha pasado nada. Hasta que se desencadena el factor ambiental, que no sabemos cuál es, y entonces no sabemos muy bien por qué el sistema inmune empieza a infiltrarse en esos islotes y a matar específicamente a las células beta. Eso no lo hace en poco tiempo, lleva años, y no es una cosa continua, es una cosa más bien de brotes y después mesetas. Pero llega un momento donde la masa que nos queda de las células beta que funcionan no son suficientes para mantener los niveles de glucosa sanguíneas, que sería esto. Hace falta matar muchas células beta, porque hay que matarlas un 80%. Pero en ese momento donde ya las que nos quedan no son suficientes, es cuando se diagnostica la enfermedad. Cuando diagnosticamos la enfermedad llevamos muchos años enfermos y no lo sabemos. Y cuando se diagnostica la enfermedad solo queda un 20% de células beta y no van a ser suficientes para que nos curemos. Entonces, en el momento que existe el diagnóstico clínico, ya hay pocas cosas que hacer. Afortunadamente existe la insulina y podemos estar tratados con insulina el resto de nuestra vida sin mayores problemas, pero la ventana de tratamiento es muy pequeña. Bueno, hasta ahora os he contado la versión, digamos, inmunocéntrica de la enfermedad. Pero no es la única versión que hay. Decio y Ciric, propuso un modelo ya hace unos años donde no es una versión inmunocéntrica. La célula beta no se espera allí pasivamente a que venga el sistema inmune y la mate. Este modelo está bastante aceptado entre las personas que trabajamos con diabetes tipo 1, y lo que hace la célula beta es establecer un diálogo entre el sistema inmune innato, entre el sistema inmune adaptativo. Ese diálogo, dependiendo del background o de la base genética que tengamos,
ese diálogo irá de una manera o de otra. Y entonces se dirigirá hacia la tolerancia de la célula beta o hacia la inmunicidad y el sistema inmune atacará a la célula. Aquí quiero destacar tres cosas que, aunque ahora no se explique muy bien, las explicaré después, pero hay tres cosas que caracterizan a los recién diagnosticados de diabetes. Los recién diagnosticados de diabetes tienen tres marcas características, que son una sobreexpresión del antígeno de histocompatibilidad de clase 1 en los islotes pancreáticos. También tienen un aumento de los marcadores de IA de estrés en las células de estrés de retículo endoplásmico de las células beta, y además tienen unos marcadores de apoptosis elevados en las células beta. Bueno, como he dicho antes, se conoce muy bien la genética, se conocen muy bien los genes que causan la diabetes tipo 1. Esos genes se han sacado de estudios poblacionales, y estos estudios poblacionales son estudios sin hipótesis, es decir, estudiamos poblaciones control y estudiamos poblaciones de diabéticos tipo 1 y vemos variaciones en nucleótidos, a los que llamamos SNPs, que son variaciones de un solo nucleótido, que son comunes en la población. Pero esas variaciones, que son comunes, no son mutaciones, aparentemente no tienen fenotipo, pero pueden aumentarte un poco o disminuirte la probabilidad de tener esa enfermedad. Pues existen 50 SNPs que te pueden aumentar o disminuir la probabilidad de tener diabetes. Cuando yo llegué al laboratorio de Decio, como he dicho antes, mi proyecto fue el estudio de genes candidato. Esto es la lista de genes candidato. Cuando yo llegué, Decio me dio esa lista. Nosotros sabemos que esos genes están implicados, pero no sabemos cómo y no sabemos qué función tienen en célula beta, solo sabemos sus nombres. A partir de ahí hay que saberlo todo. Aquí vemos genes en tres colores. En rojo significa que se expresan bien en célula beta. En azul significa que se expresan poco, pero pueden tener una función relevante, y en negro significa que no se expresan. Clásicamente se pensaba que todos estos genes solo se expresaban en el sistema inmune, y por eso el sistema inmune atacaba las células beta. Pero demostramos que más del 80% de esos genes también se expresan en células beta. Por lo tanto, tienen que tener un papel en la evolución de la diabetes tipo 1. La suerte, el azar o el destino, podemos llamarlo como quieran, decidió que yo, entre todos los genes que podía empezar a estudiar un gen que se llama TYK2. TYK2 es una tirosina quinasa de la familia de las Janus quinasa, que es un paso fundamental en la transmisión del interferón alfa en su vía dentro de la célula. El interferón alfa es un mensajero celular que lo que es del sistema inmune innato. Resulta que, por ejemplo, cuando la célula beta se contagia con un virus, secreta interferón. Secreta interferón para hacer dos cosas. En primer lugar, avisarse a ella misma de que está siendo infectada por un virus y empezar a expresar un montón de genes que van a intentar eliminar ese virus de la célula. Pero por otro lado, también va a avisar a las células que están al lado, decir que estoy infectada con un virus, empezar a prepararos que después vais vosotras. Bueno, pues supongo que por mi background en virología elegí este gen, y este de aquí es el SNP. Los SNPs tienen nombres así, RS, muchos números. Y este SNP, que es el cambio de una C por una A. C es el que tiene la mayoría de la población y A es el minoritario. Bueno, pues esos GWAS lo que determinaron es que tener A en vez de C lo que determina es una asociación con una protección de la diabetes tipo 1. O sea, la gente que tiene A está más protegida a tener diabetes que la gente que tiene C. Eso
es lo que determinan los keywords, pero nosotros no sabíamos cómo funcionaba todo eso. Por lo tanto, tuvimos que demostrarlo, que en realidad había una protección y cómo sucedía esa protección. Esto lo hicimos en colaboración con el Dr. Flemming Poisot y la Tina Fowler del Herlev University Hospital en Denmark. Y lo que hicimos fue coger linfoblastoides de células sanguíneas de pacientes y hacer líneas celulares con estas células de pacientes control y pacientes con diabetes. Bueno, en este caso eran pacientes con el genotipo AA y con el genotipo CF. Y estimulamos esa vía interferón con interferón alfa y vimos si se activaba la vía. Lo que vimos es que los pacientes que tenían AA en lugar de CC, lo que tenían era una menor estimulación de la vía del interferón. Y pensamos que esa menor estimulación de la vía del interferón sería lo que estaba protegiéndoles de la diabetes tipo 1. Al tener menor inflamación, eso sería un factor protector en el desarrollo de la diabetes tipo 1. Bueno, pues efectivamente fue así. Los pacientes que tenían ese fenotipo estaban protegidos. Nosotros hicimos los estudios silenciando ese gen y también protegíamos a las células beta del desarrollo de la diabetes una vez los tratábamos. Y lo que no nos dimos cuenta, bueno, nos dimos cuenta por el camino, es que habíamos encontrado un link entre un factor ambiental y un factor genético. Cómo la infección viral y los genes candidato que he marcado aquí en rojo, yo he hablado solo de TYK2, pero hay varios en la vía del interferón, podían estar modulando ese diálogo para estabilizar la balanza o en el lado de la protección o en el lado de la muerte. Y hay otra cosa que también descubrimos casi sin querer. Nadie estudiaba en la célula beta la vía del interferón alfa. Primero porque como es una enfermedad autoinmune y es el sistema inmune el que mata la célula alfa, se estudiaban otras citoquinas que no se secretaban, perdón, de la célula beta. Se estudiaban otras citoquinas que no se estudiaban en la célula beta, que era como interleuquina 1 beta por los macrófagos o interferón gamma por las células T, pero interferón alfa nadie lo había estudiado. Entonces no sabíamos muy bien qué era lo que iba a pasar. Y nos dimos cuenta, casi por casualidad, que solo el tratamiento con interferón alfa explicaba las tres características básicas que tenía un recién diagnosticado de diabetes tipo 1, que era el aumento del estrés de retículo, el aumento del antígeno de histocompatibilidad y el aumento de la muerte celular. Por lo tanto, la vía del interferón era una vía crucial en el inicio de la diabetes tipo 1 y un gen central era TYK2. Ya parece que todo cuadraba y todo encajaba como tenía que ser y en el centro de todo estaba TYK2. TYK2 es una quinasa. Eso nos permite modular la actividad de esa proteína, inhibirla en el caso de que tengamos que disminuir la vía metabólica y tener un posible tratamiento para la diabetes, por lo menos para retrasar el debut o incluso para curarla antes de que suceda. Y es para ello que me han dado la financiación de la Agencia Estatal de Investigación para la evaluación de compuestos que inhiban a TYK2 en la vía de señalización de interferón alfa mediada por TYK2 y para encontrar compuestos que inhiban esa vía sin afectar el funcionamiento correcto de las células beta pancreáticas. No quisiera terminar sin dar las gracias a toda la unidad básica de diabetes, muy especialmente a Ángel Nadal, y quiero mencionar a Cristina Ripoll porque ella es mi mayor apoyo, sobre todo en la docencia, y ella llega donde yo no llego. Y a mis predoctorales, a Atenea, que está por ahí, y a Nacho, que está por allí, que codirijo junto con Ángel Nadal. Y ya, para finalizar, hay alguien que
que no puedo despedirme sin darles las gracias, sobre todo a ellos, que siempre salen perdiendo en el reparto de horas cuando tengo que investigar o estar en casa. Muchas gracias a todos. Bueno, como esta ciencia con tapa ha coincidido con el día de la celebración del Día de la Mujer y la Niña en Ciencia, nosotros queremos recalcar que la ciencia no es ni de hombres ni de mujeres, es de personas que intentan trabajar muy duro para que con sus logros se beneficie a la sociedad. Pero no, ya que estamos en el Día de la Mujer y la Ciencia, queremos recalcar el esfuerzo y el sacrificio tan grande que hacen las mujeres para poder conciliar la vida familiar con la vida científica y el sacrificio que se hace en muchos casos que se sacrifica la vida familiar. Bueno, este es nuestro pequeño homenaje a todas las mujeres del equipo IDIVE. Hemos querido ponerlas a todas, sé que no están todas, pero están la gran mayoría. Y bueno, están no solo las científicas, también están los técnicos, están administración, está servicios, están las conserjes, bueno, todas aquellas que trabajan para y por la ciencia en el IDIVE. Esto es nuestro pequeño homenaje. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Ana María y Laura, por vuestras presentaciones, que espero que hayan sido inspiradoras para la audiencia. También gracias a Laura por sus amables palabras. La verdad es que fue un placer tenerla en el laboratorio. Si algún día se te murieron las células, ya se me ha olvidado. Bien. Ha quedado claro, y quizás Ana María un ejemplo de ello, cómo la transversalidad que tiene la formación científica, cómo un científico acaba tocando temas tan diversos como he visto, Alzheimer, alergias alimentarias, virus, bacterias, acaba teniendo que saber un poco de casi todo. Pero no hay que tener miedo, porque siempre encuentras a alguien con quien colaborar que realmente sabe mucho de algo que a ti te hace falta, y de esas colaboraciones, tanto en el caso de Ana María como de Laura, pues salen esos resultados que habéis visto en esta presentación. No sé si Ana María quería comentar algo a ese respecto, mientras que el público se piensa alguna pregunta. Bueno, los resultados, yo es que allí he hecho un resumen, porque claro, en el momento que tienes que tocar las proteínas y estás tocando tantísimos temas, pues es también bastante complicado. Además es como que tienes que reiniciar tu investigación, no es una línea que tú sigas en un campo concreto, sino pues que tengo que aprender de Alzheimer, tengo que aprender de efectos en los riñones, pues como he dicho, enfermedades cardíacas, pero todo eso la verdad es que te hace estar estudiando muchísimo y conocer a personas de muchas áreas, porque la ciencia no es, yo soy biofísico y trabajo en biofísica, no, eso no es cierto. La ciencia siempre es un compendio de muchísimas áreas y es imposible separar la microbiología de la bioquímica de la biofísica, la física de las matemáticas, del computacional, que ahora mismo se ha desarrollado tantísimo y tanto nos ayuda. Entonces eso a mí en esa parte me gusta muchísimo y se lo intento siempre transmitir a mis alumnos, decirles, no os centréis solo en esto, que tenéis que saber de todo, sobre todo en biotecnología, tenéis que tener el conocimiento de todas las áreas, para de esa manera colaborar con expertos en cada una de ellas y entonces cuando se obtienen los resultados verdaderamente grandes. ¿Alguna pregunta? ¿Algún joven inquieto? Porque no tenéis nada que comentar. Ha quedado todo súper claro. Sí. Bueno, otra cosa que ha quedado clara es la movilidad que tiene el científico, de cómo va de un centro de investigación a otro, y eso pasa muchas veces por
el extranjero, porque es donde hay oportunidades y además en otros países, pues, bueno, hay que decirlo, tienen más financiación que España para según qué cosas, entonces conviene. O sea, además que es muy enriquecedor porque uno, como habéis podido observar, pues conoce a mucha gente interesante y te abre un poco tu mentalidad de hacer las cosas solo como se hace en un laboratorio o como se hace en otro. Sí, no, quería comentar algo sobre... Bueno, yo creo que la experiencia de irse al extranjero siempre es enriquecedora, pero en el caso de los científicos es necesaria, es completamente necesaria. Yo gané muchísimo más de lo que perdí yendo al extranjero. Entonces, es un paso que creo que es absolutamente necesario para ser un buen científico, salir de la caja, salir del centro de confort, conocer cosas nuevas, conocer personas, conocer gente de todo el mundo. Ya no solamente te cambia las perspectivas científicas de lo que puedas o no puedas hacer porque allí hay más dinero, ¿no? También te cambia la personalidad. Te hace confiar en otras personas, porque cuando estás en el extranjero no son compañeros de trabajo, son familia. Y la familia que se hace es una familia que tienes para siempre. Entonces yo, a todos los que estáis en posición, y veo muchos jóvenes por aquí, si podéis durante el predoctoral, pero por supuesto durante el postdoctoral, probar a ir al extranjero. ¿Algún comentario, alguna pregunta que tengáis? Hola, buenas tardes. Enhorabuena por vuestra exposición, que nos ha, por lo menos a mí me ha llegado al corazón directamente. Nosotras somos profesoras de secundaria y nos dedicamos, pues, es una docencia muy distinta a la que hacéis vosotras. Yo desde luego envidio esa parte que nunca conseguí, que fue investigar. Pero bueno, mi pregunta sería de qué manera podríamos motivar a esas niñas, esas adolescentes, muchas veces con etapas muy complicadas, ¿no? Con momentos muy complicados de su vida, que tienen que elegir, pues eso, pues unas optativas también complicadas y un futuro muy incierto, ¿no? Entonces, nuestra labor como docentes en secundaria, en bachillerato, es conseguir animar y motivar para que quieran elegir esas carreras, ¿no?, de ciencias, sobre todo nuestras estudiantes. Y bueno, pues si tenéis algún consejo que nos podéis dar para que les traslademos, para que motivemos y que no parezca que sea siempre tan difícil, ¿no? Que no les pongamos ahí, bueno, que sea un futuro muy, muy complicado el que les tengamos que transmitir, ¿no? Pues nada, eso era. Muchísimas gracias, porque sí que es muy importante para, pues, todo esto que estáis haciendo, y gracias al IDIVE, a la universidad, porque esto, pues, nos favorece muchísimo a todos, no solo la parte de la universidad, sino todas las demás etapas educativas, y estamos hablando, pues, secundaria, primaria y todo el resto, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Bueno, yo creo que, vamos a ver, para no puede animar, vamos a ver. Creo que es un gusanillo que tienes dentro. Por ejemplo, en mi caso, por supuesto los profesores influyen. Los profesores a nivel de secundaria tenéis un poder altísimo, porque están en formación y se miran en vosotros. Entonces, en mi caso, yo recuerdo a mi profesor de matemáticas y a mi profesor de química y física. Pues ellos fueron ejemplos para mí. Eran duros, pero a la vez te enseñaban de verdad. Eran muy duros, pero fueron los que más me enseñaron. Y entonces eso, bueno, unido a que, por ejemplo, en mi casa todos eran de letras, pero mi padre era de ciencias, pero en el área de ingeniería hidráulica.
pues era como si nos uniéramos y nos gustara la ciencia, pero es que era algo que tú tienes dentro. Por mucho que te quieran animar, por mucho que te indiquen, si te lo quieren introducir no lo vas a conseguir. Tiene que ser por decisión propia. Luego cuando arrancas con esto, pues yo he visto que, puedo estar equivocada, me parece que actualmente la mentalidad ha cambiado mucho, ¿no? Yo veía que puedo estar diciendo una burrada grandísima, pero nosotros teníamos como decir, tenemos que trabajar mucho, es un sacrificio muy grande, pero hay que hacerlo. Yo, por ejemplo, pues es que he tenido a una persona muy, muy inteligente que se vino a mi laboratorio a trabajar cuando estaba en el bachillerato de excelencia en Madrid. Una persona inteligentísima. Y se vino y le encantó el laboratorio y todo. O sea, le encantó, estuvo trabajando con nosotros, de hecho hizo un trabajo que quedó, que sacó el premio con nosotros de excelencia, o sea, increíble. Cuando terminó, vino y me dijo, Ana, ya he decidido qué es lo que voy a hacer. Y digo, ¿qué vas a hacer? Dice, jamás haré ciencia. Y yo me quedé así, digo, madre mía, ¿cómo le he enseñado? Y dice, yo no voy a hacer lo que haces tú. Claro, ya me veía levantarme a las 6 de la mañana, irme al laboratorio y nunca salgo antes de las 9:30 de la noche. Entonces, cuando ves eso, o lo llevas dentro, o no hay nada que hacer. Gracias a Dios, esta niña ahora mismo está haciendo el ICADE, etcétera, es brillantísima, dice, yo es que quiero tener vida. Entonces, es que tienes que llevarlo dentro, pero a mí me da unas satisfacciones tan grandes, lo poco que voy sacando, mis resultados, y me llenan, aunque sean poquillos. Yo no soy un Luis Serrano, pero esos resultados te llenan tanto que sigue, es como, yo hablo con todos mis compañeros, todos los que son científicos y tienen ese sacrificio, Laura el suyo con su familia y su marido, es que lo llevamos y es que lo sigue, entonces eso no te lo pueden inculcar, lo tienes que llevar dentro y entonces lo vas desarrollando, y cuanto más vas aprendiendo, es como una droga, más quieres, más quieres, más quieres, a pesar de todos los palos que te ponen, que yo tengo un montón de compañeros brillantísimos que se han quedado por el camino, pero muchísimos, muchísimos, brillantísimos, y se han quedado por el camino pues por falta de financiación, que estamos siempre luchando. Yo pues he tenido suerte, he tenido las becas más competitivas y mejores, porque he tenido también suerte y he estado ahí pin, pero es muy duro. Te quedas sin financiación, te quedas sin trabajo, ahora a esperar, ahora consigues otra beca o otro contrato, porque ahora ya son contratos, pero en mi tiempo eran becas, con lo cual no estábamos reconocidos. Yo he empezado a cotizar hace muy poco, porque no eran cotizables. Entonces todo eso, yo comprendo también a la gente joven que diga ahora, oye, yo quiero algo más acomodado, quiero vivir la vida, también lo entiendo. Entonces, si no lo tienes, si no te pica dentro, yo creo que inculcarlo no se puede. Esa es mi opinión. Bueno, yo a raíz de lo que ha dicho Ana María, yo a las jóvenes o a los jóvenes les diría, sobre todo en esa época de buscar, que encuentren algo que les apasione. Tienes que encontrar esa cosa que te apasione, y si te dedicas a lo que te apasiona no trabajas nunca. Aunque tengas que levantarte a las 6 de la mañana y acostarte a las 9, porque estás haciendo algo que te apasiona. Pueden ser las ciencias, pueden ser las letras, puede ser cualquier cosa. Lo importante es que encuentren esa cosa que les apasiona. Creo que ese es el mejor consejo que les podéis dar. Gracias por la pregunta. También la ciencia tiene su parte buena, parte divertida, porque eso no lo podemos contar delante de los alumnos. A lo mejor luego durante la tapa y la cerveza damos alguna que otra anécdota. Pero sí, bueno, es importante la labor de estimular las vocaciones científicas, y en eso los profesores de secundaria tienen mucho que decir, aunque es verdad que lo normal es que sea en la universidad cuando ya se termine de despertar, pues cuando no tiene un contacto con los primeros laboratorios y los grupos de investigación, se hace una idea. ¿Puedes solo complementar esa discusión de cómo hacerlo con los estudiantes? Es que creo que no sé,
es que hay una cosa que vosotros no podéis hacerlo, pero nosotros sí en la universidad, que es abrir las puertas de la universidad para que los estudiantes sepan cómo es el trabajo de laboratorio. De nada nos vale hablar con los estudiantes si ellos nunca han entrado y nunca han tenido la oportunidad de coger una pipeta, de mirar el microscopio, de ver unas células. Entonces eso de, hay que inculcar o hay que promover o lo que sea, pero si los estudiantes no tienen acceso a la universidad para saber cómo es el trabajo de laboratorio, es difícil. Entonces creo que ahí es un trabajo nuestro de abrir la puerta de la universidad para diseminar ciencia, invitar a los estudiantes de bachillerato, no sé, la nomenclatura es un poco distinta, pero invitar a los estudiantes para que ellos sepan cómo es de fato la labor de investigación en la universidad. Simplemente decir, no, es que tenéis que encontrar algo que apasione y tal, está bien, es correcto, pero si ellos no saben cómo les va a apasionar algo que no saben, no tienen ni idea. Entonces creo que ahí es un deber nuestro también de hacer esa parte, de comunicar, invitar y decir, mira, eso es lo que hay. Si os gusta, ya es el gusanillo, vale, eso me interesa. Pero si no es, bueno, pero por lo menos he tenido contacto, ya sé cómo es, esto no, vale, me voy. Pero creo que hay que haber un diálogo entre los dos, entre la universidad y los institutos o lo que sea, porque si no, es difícil si nunca has tenido contacto. Gracias, Reinaldo. Ni yo mismo lo hubiera dicho mejor. Te vamos a fichar para el equipo de mejor castellano, sí. No, lo he dicho perfecto. Sí. Yo también quiero decir una cosa, en honor a mis alumnos. Desde que estoy dando clases hay una cosa que no solo yo estoy enseñando, sino que estoy aprendiendo muchísimo de mis alumnos. Porque son personas muy capacitadas, están en biotecnología y son personas muy capacitadas. Pues las preguntas que te hacen, los comentarios que te hacen, ves visiones diferentes. Y gracias a eso estoy aprendiendo a mirar pues, desde otro punto de vista muchas cosas. Y estoy aprendiendo muchísimo. Y eso también, a mí por lo menos, me está ayudando muchísimo luego también en lo mío de ciencias, que es que no es solo nosotros enseñamos, es que mis propios alumnos me están enseñando y mucho. Da mucha carga también, da mucha guerra y tela, pero son fantásticas. Sí. A ver, yo a colación de lo que antes estáis comentando del debate, bueno, yo soy psicóloga y soy estudiante predoctoral, ¿no? Entonces es verdad lo que decía Ana, de que te tiene que picar el gusanillo de tener esa pasión por introducirte en ese mundo, ¿no? Pero ese gusanillo yo creo que te pica un poco cuando tienes modelos en los que fijarte. O sea, si yo no sé qué es la investigación, qué es la universidad, no conozco a qué os dedicáis, a qué hora me toca levantar, qué hace un proyecto, si yo no lo conozco, creo que no me puede picar la curiosidad. A lo mejor yo sí he tenido suerte porque me he criado en un entorno en el que he conocido qué es ser profesor de universidad, qué es ser investigador, entonces he tenido esa suerte. Pero yo creo que un poco en los institutos introducir modelos, o que a lo mejor profesores de la universidad vayan, modelos de personas jóvenes, ¿no? Porque a lo mejor se tiene un poco el estereotipo de un científico que va un poco un friki, perdonadme, ¿no? Pero que vayan modelos de gente con los que se puedan identificar, que trabajen en ese mundo, pues yo creo que eso ayudaría mucho a las niñas y a las jóvenes y a los chicos también, por supuesto. ¿Estáis fijados? Muy bien. Buenas noches, muchas gracias por la plática, creo que como había comentado también, pues es muy inspirante, inspirador, es muy inspirador escuchar pues personas de, bueno, nosotros no somos de aquí, entonces escuchar personas de aquí que han ido a otros lados también resulta muy inspirador. Y mi pregunta va enfocada también a ir y estudiar en otro lado, en el sentido de que muchas veces uno se pregunta ¿dónde puedo encontrar esas oportunidades?
yo he llegado a preguntar antes también esta misma pregunta. Y te dicen, pues es que tienes que buscar. ¿Y en dónde busco? ¿O cómo le puedo hacer para yo poder encontrar esas oportunidades tan buenas que comentaba, por ejemplo, usted, doctora Laura, que encontró, o sea, un laboratorio con un doctor que le dio esa confianza? No sé si tengan algún consejo para nosotros que estamos como que empezando a ver. Bueno, vamos a ver. En mi caso, solo sé en el ámbito científico, porque no me he ido fuera nunca a hacer otra cosa. Entonces, sí que es verdad, yo no he tenido esa experiencia, pero lo sé que la ha tenido mucha gente. Sí que tienes que buscar y tienes que presentarte y tienes que mandar mails y tienes que decir, me interesa lo que haces, o no sé si estás refiriéndote a trabajar en otro laboratorio o a estudiar en otro sitio o... Sí, me refiero como a... Sí, o sea, conocer otro laboratorio igual en otro lugar por lo que comenta la doctora, ¿no? O sea, tener ese ambiente internacional que te permita conocer otras técnicas. En ese caso, vamos a ver, mi recomendación es, vamos a ver, para tú poderte ir a otro sitio y que te puedan acoger bien, si tú no tienes dinero de per se, necesitas que sean laboratorios potentes que puedan tener dinero para contratarte o que tú pidas las becas que existen de movilidad. Entonces, tú tienes que buscarte todos los programas de becas que haya para poderte ir fuera. Si tienes la suerte de pertenecer a un laboratorio que te cuida y que tiene financiación y que tiene becas adscritas a sus proyectos, puedes hacer tu trabajo predoctoral adquiriendo una beca de ese tipo adscrita a uno de sus proyectos o una beca en la que compitas a nivel nacional, con lo cual haces tu doctorado becado, que es lo que yo aconsejo, ¿vale? Después, para irte fuera, tienes que buscar los programas, tanto los de cada país en el que te quieres mover. Si tú vas escribiendo a diferentes grupos de investigación, siempre que sean potentes porque van a tener financiación, y les preguntas por las posibilidades de financiación para irte fuera. Te van diciendo los que hay a nivel nacional en ese país a donde tú te mueves y luego las becas que hay internacionales en tu país. Por ejemplo, yo tenía una beca europea para hacer el predoctoral. Entonces yo me inscribí a ese proyecto europeo y con él hice mi predoctoral. Para irme fuera, yo competí en las becas Marie Curie, que es el programa Marie Curie, competí y obtuve una beca Marie Curie. Para hacer una estancia fuera, pues competí con las becas, la EMBO, que son de la Organización Europea de Biología Molecular. Todas estas becas son súper competitivas, entonces para acceder a ellas, pues tienes que estar en un grupo bueno en el cual pues hayas publicado, tengas resultados y vaya a otro grupo que también sea muy bueno, porque son a los que tienen la mayor financiación y eso es así. Si eres un grupo pequeñico es mucho más difícil, pero si vas a un grupo potente, tienen financiación, entonces esto es más fácil. Luego tienes que ir compitiendo en los distintos programas y contratos que hay, como hice yo. Porque yo no tenía, pues, una cosa es que vuelvas a tu laboratorio de inicio, que es lo más conveniente, porque ahí siempre tu jefe va a mirar por ti, te va a potenciar y va a hacer todo lo posible. En mi caso yo tenía que ir cambiando porque no había posiciones. Por ejemplo, cuando conseguí mi Ramón y Cajal, que es un contrato a nivel nacional muy potente en España, después me tenía que presentar a las plazas del CSIC. En mi área había una plaza para toda España. Nos presentábamos unos 84 personas de toda España. El primer examen, que era el currículum, que era el paso limitante, lo pasamos la mitad. El resto se quedaron por el camino. Pero solo una persona podía tener ese contrato. Entonces, competitivo, muy competitivo. Eso te hace que vayas a distintos sitios y vayas viendo dónde puedes conseguir el contrato. Y es bastante duro, yo no te voy a mentir. No es igual que vuelvas a tu laboratorio de origen, que te van a estar potenciando, que te conocen y que puedes seguir. Si vas cambiando es más complicado. Entonces, si puedes estar en un laboratorio que te conozcan, que tengan financiación, que tú ya desarrolles un trabajo que sea necesario, entonces ahí van a buscar la financiación posible. No hacen milagros en ningún laboratorio, te lo tienes que currar igualmente, pero creo que es un poco más sencillo. Que estás cambiando tanto porque me ves lo que yo he cambiado y al final he parado aquí.
¿vale? Pero no sé lo que va a pasar de aquí a unos años. De todas formas, contestando a tu pregunta y al hilo de lo que dice, busca becas para financiarte las estancias donde vayas a ir. Allí, al país donde vayas, y las europeas si es por Europa, o internacionales si es para otros sitios, pero siempre hay muchas. Y a falta de becas, intenta ir a un laboratorio donde tengan dinero, que generalmente no, o al menos en mi caso, eso no te garantiza que te vayan a pagar, porque siempre, yo en mi primer año sí me pagaron, pero me hicieron pedir, creo que fueron 8 becas diferentes para conseguir autofinanciarme. Si vas con tu dinero, puedes ir donde quieras. Muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, porque ya se va haciendo un poco tarde. Antes de despedir a las ponentes, esta ha sido la parte de ciencia, falta la parte de la tapa, que no es obligatoria, pero siempre es gratificante, que será en la cafetería de aquí abajo del centro de congresos. Si no, pues nos seguís a los organizadores y veremos dónde nos han ubicado. Bueno, y ya finalmente, evidentemente, darle muchísimas gracias a María como a Laura por todo lo que nos han enseñado esta tarde, y espero que a los jóvenes sobre todo les haya sido, como decía nuestra compañera, muy inspirador. Y bueno, gracias a todos por vuestra presencia y espero encontraros en la próxima edición de Ciencia con Tapas. Muchas gracias. Hasta la próxima.